Bueno, entonces empezamos con esta actividad del Laboratorio de Estudios Regionales que tenemos hoy como invitada a la doctora Alejandra Trejo. Ella es profesora, investigadora actualmente del Colegio de México, y voy a leerle una pequeña semblanza donde aparecen sus principales hechos de su currículum. La doctora Alejandra Trejo es doctora en estudios del desarrollo por la Universidad de East England en el Reino Unido, maestra en economía regional, CICE, y licenciada en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es actualmente profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, donde fue coordinadora académica de la maestría en estudios urbanos del colegio entre el 2013 y el 2015. Fue profesora investigadora del CICE entre el 2008 y el 2011 y profesora por asignatura en el TEC de Monterrey y en el IEST de Tamaulipas, el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Ha sido investigadora visitante en el Centro de Estudios Urbanos de Bruselas, de la University Brussels, en el Centro de Estudios México-Estadounidense, la Universidad de California en San Diego, en el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá, de Colombia, en el Korea Research Institute for Human Settlements en el año 2006. Ha sido consultora del CEDATU, del CONEVAR, del UNESCO, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es representante o embajador en México de la Regional Study Association. Su línea de investigación están sobre todo orientada a temas interdisciplinarios sobre problemas de urbanización, desarrollo económico urbano y regional, gobernanza y política. Para nosotros es un honor tener aquí a la doctora Alejandra para presentarnos este libro, reciente libro que acaba de coordinar, que es la gobernanza metropolitana en América Latina, y que es una de las preocupaciones más recientes en el área de investigación de la doctora Alejandra Trejo. La doctora Alejandra Trejo también participó ayer en el examen de doctorado del maestro ya doctor Luis Lauro, que está aquí también presente, y por eso también hoy la invitamos a que nos acompañara y pudiera presentarnos este libro, ¿no?, que va a ayudar sobre todo a algunas de las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Está presente, doctora, economistas del Colegio de Economistas de Tamaulipas, profesores de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, donde estamos ahorita, y también hay estudiantes de la carrera, estudiantes del doctorado en Ciencias Administrativas, que están seguro muy interesados en conocer este tema, un tema que aquí en la facultad no trabajamos y va a ser de mucho interés hoy, ¿no?, usted. Por favor. Muchas gracias por la presentación al doctor Francisco. Buenos días a todos, a los que están aquí en el auditorio, a los que nos siguen por redes. También quiero agradecer al Laboratorio de Estudios Regionales de esta facultad, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por la invitación a participar en el examen ayer de Lauro y hoy a esta presentación. Por supuesto, al Colegio de Economistas de Tamaulipas, me han dicho que hay gente siguiendo en redes la presentación, y me da mucho gusto, digamos, estar en este espacio hoy, porque justamente hoy se hace, digamos, oficial la publicación del libro en su versión impresa. Desafortunadamente no tengo el impreso todavía por la misma razón. Está disponible ya en versión electrónica, y es un libro que se publica en inglés por la editorial Routledge en su serie Ciudades y Regiones, y digamos que estaba pensando cómo darle entrada a la presentación del libro en el contexto de este auditorio, ¿no?, con economistas, con administradores, quizá con gente interesada más por temas estrictamente económicos. Y debo decir que es un libro que afortunadamente me parece presenta un panorama que puede ser de interés para distintas audiencias. Si le
avanzamos a la siguiente diapositiva. Ahí pueden ver el contenido y se trata de un libro que aborda la cuestión de la gobernanza metropolitana, que quizá de entrada el término no nos diga mucho, pero bueno, ahí pueden ver los contenidos. Son capítulos que se refieren a la perspectiva conceptual y contextual con respecto a este tema de la gobernanza metropolitana en América Latina. Voy a poner el contexto del libro en cuanto a sus contenidos y también en cuanto a qué le dio origen a este libro. No me voy a detener obviamente en todos los capítulos, es un libro editado, tengo algunos capítulos de los cuales soy autora en conjunto con estos colegas, hicimos la reunión de estos trabajos. Y sí me gustaría quizá, en todo caso, ahondar un poco más en el capítulo que yo escribí, que es sobre la Ciudad de México, aunque hay los casos de las otras 4 grandes metrópolis de América Latina, excluyendo Brasil, que dejamos un poco fuera por distintas razones, en las que tampoco voy a profundizar mucho. Pero insistiendo en este tema, ¿cómo puede ser de interés un libro de gobernanza metropolitana en América Latina para esta audiencia de economistas, de gente preocupada por los estudios regionales? Bueno, el tema es, vamos a la siguiente diapositiva. El tema es que en los estudios económicos, excepto alguna vertiente que sí analice esta relación de las ciudades o de las regiones, pero más puntualmente el tema de la urbanización, en tanto una perspectiva o una dimensión que es muy pertinente para los estudios económicos, tendríamos que empezar por ese hecho, que América Latina es una región altamente urbanizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas de la población está viviendo ya en ciudades. En 2007-2008 en el mundo se marca un momento, digamos, histórico en el que ya la mayor parte de la población vive en asentamientos urbanos, ¿no? En concentraciones urbanas de distintos tamaños. Eso tiene implicaciones muy fuertes en términos de lo económico, por distintas razones. Entonces me parece que de entrada esa es una cuestión que hay que resaltar en cuanto a qué relevancia puede tener eso para el análisis económico y para el análisis regional, entre otras muchas cosas. Yo le quise dar esta entrada, insisto, por digamos, la audiencia que tenemos el día de hoy. Entonces está este tema de la urbanización. Si podemos adelantar la diapositiva. A ver, otro hecho es que esta urbanización en América Latina fue muy acelerada en la segunda mitad del siglo XX. Y una vez transitada por ese cambio de lo predominantemente rural a lo predominantemente urbano en esta región del mundo, que también vale decir es una de las regiones más urbanizadas, curiosamente, además de Europa Occidental y de América del Norte, sucede algo que hay que resaltar, que es que esta urbanización, una vez que se transita esto que llamamos la transición urbana, este cambio de lo rural a urbano, sucede de una forma muy extendida. Es decir, las ciudades no nada más están creciendo en términos de su población, sino que cada vez ocupa territorios más extendidos. Incluso a veces territorios que rebasan los límites político-administrativos de la ciudad original. Y eso nos recrea una situación que no es nueva, ha sucedido ya por muchas décadas en otras regiones del mundo, pero en América Latina es ya un rasgo muy marcado de esta urbanización que está sucediendo acá. Y eso tiene también implicaciones muy importantes en términos de cómo se manejan estas ciudades. Y a ver, en cuestión de lo económico, el patrón que nos interesa en cuanto a este problema de urbanización extendida en el territorio es que generalmente en América Latina se da un comportamiento o una estructuración de las ciudades en las cuales se sigue concentrando la actividad económica en ciertas partes de la ciudad. Incluso se habla de una predominancia de estructuras monocéntricas.
los establecimientos, los negocios, todo aquello que se refiere a la generación de actividad económica o creación de empleos está muy concentrada, sobre todo en la ciudad central, ¿no? También mucho asociado pues, a los centros históricos o en partes muy cercanas al centro histórico. En algunos casos podríamos pensar que existen ciudades quizá más policéntricas, pero es más bien lo predominante esta cuestión del monocentrismo o de estructuras urbanas muy concentradas. Me refiero a muy concentradas en estos términos, ¿no? La vida económica muy aglomerada en ciertas partes de la ciudad. ¿Y qué sucede con la población? Que predominantemente se localiza en las periferias. En las periferias, que son espacios alejados de estos centros de empleo, y lo que sucede y lo que ha destacado incluso la misma OCDE es que las ciudades, digamos, no habla de América Latina, pero sí, en el caso concreto de México, que es una ciudad que destaca en la OCDE, como es una ciudad latinoamericana, un país de América Latina que destaca en la OCDE, es que las ciudades en México son relativamente menos productivas que otras ciudades en el mundo, incluso de tamaño similar. Y una explicación la encuentra justamente en este patrón de estructuración urbana. Centros económicos muy concentrados, mientras que la población está alejada, y eso genera problemas importantes de productividad en las ciudades. Y eso es algo que se pierde de vista, digamos, en la perspectiva, por ejemplo, macro de política económica y crecimiento, ¿no? Generalmente pensamos o diagnosticamos un deterioro en la productividad macro o rezagos en el crecimiento a nivel de los países y lo asociamos con cuestiones estructurales que tienen que ver más con lo macro, ¿no? Cuestiones de capital humano, cuestiones de acumulación de capital físico, cuellos de botella en la inversión. Pensamos ese diagnóstico y obviamente en las soluciones en términos de lo macro, sin fijarnos en cuestiones como esta, como la estructuración de las ciudades, en este caso de América Latina y más concretamente en el caso de México, necesitan incluso políticas, necesitan un diagnóstico en términos de qué está pasando con su urbanización y necesita también políticas que den pauta a solucionar esos problemas que están afectando la productividad a nivel local, a nivel urbano, a nivel regional, a nivel localizado, podríamos decirlo. Incluso dentro de las mismas ciudades, cómo se da una diferenciación socioeconómica o socioespacial por estas cuestiones y afecta a la productividad misma de las ciudades. Entonces, digamos, esa puede ser la mirada de interés para ligar el tema de la gobernanza metropolitana, que se refiere básicamente, ahorita voy a presentar un concepto muy general, pero se refiere básicamente a cómo manejamos, cómo gestionamos, cómo planeamos las ciudades en estos contextos, en los que el fenómeno de la urbanización o de crecimiento de la ciudad ya rebasa los límites político-administrativos, ¿no? Suceden situaciones como el hecho de que no exista un gobierno de esas áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos pues una estructura de relaciones intergubernamentales, tenemos niveles de poder ya definidos constitucionalmente, ¿no? En el caso mexicano sabemos que existen 3 niveles de gobierno, ¿cierto? El nivel nacional, o central, o federal, el nivel estatal y los municipios. ¿Y qué pasa cuando las ciudades están rebasando el poder que tienen estos gobiernos municipales, ¿no? Y se trata de una cuestión que al final requiere encontrar formas, encontrar maneras de manejar, gestionar, planificar, incluso financiar estas ciudades en muchos aspectos. Ahora, en la siguiente, ya para entrarle, digamos, al tema del libro, además del contexto de la urbanización y de la metropolización en América Latina, otra cuestión que hay que mirar es justamente eso, un proceso o procesos diversos, porque no se trata de una cuestión homogénea ni territorial o geográficamente, ni tampoco en distintas
facetas de lo que llamamos descentralización. En el caso de México, a principios de los 80 empieza un proceso de descentralización, sobre todo administrativa, política y en menor medida fiscal, ¿no? Pero fue avanzando en otros países, fue de América Latina, fue hasta los 90, y eso implica o impone también condiciones para esta cuestión que les decía de cómo manejamos estos espacios urbanos extendidos. Por esta cuestión de las relaciones intergubernamentales y cómo desde el nivel central, llámese gobiernos federales, gobiernos unitarios, se asignan distintas responsabilidades, distintas facultades también a los diferentes niveles de gobierno, y eso impone pues una estructura muchas veces rígida al manejo de estos fenómenos de lo urbano y de lo metropolitano. Entonces, los gobiernos locales, en el caso de México, los gobiernos municipales, digamos, en figuras de gobierno unitarias que existen en América Latina, el caso de Perú, por ejemplo, estos gobiernos locales en áreas metropolitanas pues se enfrentan a un contexto justo de fragmentación político-administrativa, a una necesidad ante este gobierno metropolitano de necesidad de coordinación de alguna manera digamos, en distintos ámbitos de la vida urbana, que ya se extiende, temas como el transporte, como la provisión de otros servicios, incluso la misma gestión no quiero decir gestión de la actividad económica, sino cómo se incentiva, por ejemplo, la actividad económica dentro de las ciudades cuando existe esta, a veces, disputa entre los gobiernos locales por atraer inversión, ¿no? Por atraer actividad económica, por generar empleo en sus espacios. Entonces crea una situación bastante compleja, ¿no? Incluso en el libro señalamos cómo estos espacios urbanos extendidos ya se están convirtiendo en bastiones de poder político, ¿no? También bastiones de oposición política ante esta demanda, esta necesidad de atender esa vida urbana de forma integrada. Y cómo el gobierno o los gobiernos centrales se resisten a descentralizar, a entregar facultades, a entregar recursos de las finanzas públicas a los niveles de gobierno metropolitano o a ciertas entidades que de alguna manera se encarguen de ese manejo y de esa gestión en lo metropolitano. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el problema de la gobernanza metropolitana en América Latina. Algunos otros problemas, la siguiente diapositiva de la gobernabilidad metropolitana, además de este no reconocimiento de estas unidades urbanas como entidades políticas, pues justo tiene que ver con cuestiones de legitimidad, ¿no? Como a veces incluso algunos gobiernos locales que pudieran tener la intención de proveer servicios de manera integrada, pues se enfrentan a esta no legitimidad, ¿no? A este no poder en otros espacios más allá de su municipio, digamos. Se enfrentan a cuestiones de dinámicas de poder local muy importantes, ¿no? La competencia entre partidos, quizá municipios vecinos que son de partidos opuestos, entonces cuesta mucho trabajo alcanzar acuerdos, poder coordinarse. Entonces, estos esfuerzos a veces se dan, hay acuerdos, hay convenciones de coordinación, pero estos suelen ser ambiguos, no son obligatorios, son una oportunidad que por ahí se abren en la Constitución, pero en general no se establecen de manera obligatoria. No hay una instancia que obligue a los gobiernos municipales, en primera instancia, a establecer estos acuerdos y luego, si es que se establecen, a poder implementarlos o a poder darles algún tipo de continuidad. Cuando se llegan a establecer, no gobiernos, pero sí otro tipo de instituciones, agencias metropolitanas, rara vez tienen un estatus legal, ¿no? Y a veces cuando lo tienen también, cuando se alcanza a dar un paso hacia la integración o hacia el reconocimiento de algunas funciones desde las agencias metropolitanas, a veces no cuentan con los recursos, sobre todo financieros,
a veces tampoco con capacidades técnicas y con habilidades, digamos, de implementación de acciones y de políticas. Entonces, digamos que el gran tema del libro es plantear esa dificultad, ¿no? La dificultad de abordar los problemas urbanos fundamentales cuando se da un fenómeno de metropolización. Cuando no hay la siguiente, por favor, cuando no hay digamos, un gobierno formal, muchas veces lo que queda es estos esfuerzos de coordinación metropolitana. Hay distintos modelos que se han propuesto en las experiencias internacionales. De hecho, como les decía, no es un fenómeno nuevo. En Francia, en Estados Unidos, hay muchos trabajos que en su inicio pretendían establecer como la legalidad y necesidad de un gobierno metropolitano como tal. Hay experiencias empíricas de intentos de implementar estos gobiernos metropolitanos en París, en mismo Londres, en ciudades en Estados Unidos sin gran éxito. Entonces ahora ya se supera la barrera de, bueno, ante esta casi imposibilidad de establecer un ente gubernamental, legal, metropolitano, pues otras formas son estas agencias metropolitanas, a veces que atienden de manera integrada varios problemas urbanos, a veces son muy especializadas en cierto ámbito, en transporte, en proveer agua, en el manejo de residuos, en otros aspectos de las ciudades. Pues nos queda esta cuestión de la coordinación, pero insisto, se presenta este problema conflicto de financiamiento. A veces este juego de lo político a nivel local trasciende cosas como la desconfianza, ¿no? El miedo de perder autonomía y autoridad, ¿no? Los gobiernos locales, ante esta posibilidad o ante esta perspectiva de tener que coordinarse con otro gobierno municipal que quizás sea más poderoso, más grande, poderoso en términos de tamaño o de capacidad financiera, qué sé yo, pues digamos, les da miedo perder ese poder o esa autonomía. Entonces entramos en un juego de conflicto político que no nada más es horizontal, es decir, no nada más se da con los gobiernos locales que se enfrentan a esta cuestión de expansión urbana, sino también casi siempre se entra en un conflicto político en términos verticales, ¿no? Como, por ejemplo, los estados pueden influir en este juego de lo metropolitano, también como los gobiernos centrales podrían tener también un espacio de poder y de maniobra en esos ámbitos ante la necesidad de resolver sus problemas. Entonces ahí hay un panorama muy importante también de problemática de acción colectiva gubernamental y que también trasciende a la participación o al lugar que ocupan otros actores, la sociedad civil, las empresas, ¿no? El sector empresarial o los sectores económicos. Este tema de la coordinación, insisto en esta cuestión de la coordinación en relación con la gobernanza porque es una cuestión en la que, o de la que parte en buena medida el análisis empírico y la discusión dentro de toda la obra, pero en cada capítulo hay muy fuerte este tema de la coordinación, como a partir de ciertos contextos en estas ciudades que analizamos, que son 5, se da esta cuestión de los problemas de coordinación que inciden en otras situaciones que ahorita voy a explicar. Quizá nos podemos saltar la siguiente, ya para entrar un poco ahí está bien. Entonces, les voy a platicar rápidamente, no sé qué tanto tiempo voy a tener, pero voy a tratar de explicar rápidamente el meollo del análisis en atención a esto de la gobernanza metropolitana, que vale decir es una cuestión que tiene muchas entradas. Ahorita les presenté esto de
cómo influye en lo económico, en cuestiones de crecimiento, de productividad, cómo se relaciona también este problema de urbanización acelerada, muy marcada y extendida en las ciudades latinoamericanas. Podría decir que en buena medida en las más grandes es casi que la regla que se está presentando es el fenómeno de metropolización. Pero digamos, aquí está la estructura de análisis en la que nos concentramos nosotros. ¿Vale? Es decir, pues tampoco está desligado de esto el problema económico, ¿no? Rápidamente, es un libro que se desprende de un proyecto que iniciamos allá en 2016, que tiene su origen en otro contexto un poco más atrás, pero presentamos esta propuesta de análisis de 3 ciudades, que fueron Lima, Bogotá, Ciudad de México, con respecto a este problema, ¿no? El problema de la expansión metropolitana, de la fragmentación, de las relaciones intergubernamentales, con referencia a un aspecto específico que son los servicios públicos, proveer servicios públicos. Y también, aunque no aparece ahí, un tema que es incluso también un eje muy importante en el libro, que es el tema de las desigualdades intraurbanas. Cómo esta cuestión de la gobernanza metropolitana y del problema metropolitano, de la fragmentación, de la falta de coordinación, de la cuestión de financiamiento, de las finanzas públicas metropolitanas, tiene un impacto muy importante ahí, muy importante en términos de la provisión de servicios públicos y cómo hay una diferenciación debido a esa fragmentación en términos de acceso, en términos de calidad, en términos de cobertura. Entonces eso se relaciona mucho con este tema de las desigualdades, podría decir socioespaciales, pero también económico-espaciales dentro de las ciudades, dentro de las áreas metropolitanas. Y en este caso propusimos que llamamos modelo 3x3x3, es decir, estudiar 3 ciudades, Lima, Bogotá, Ciudad de México. Escogimos 3 servicios, agua, residuos sólidos y transporte público, porque pensamos que son, digamos, ejemplifican muy bien ese tipo de servicios que a nivel urbano requieren la demanda y la atención del día a día, ¿no? Y porque eso lo demanda, digamos, las necesidades de la población y las necesidades de la actividad económica, ¿no? Consideramos que son servicios estratégicos, además de que hay otros servicios obviamente importantes que mirar. Y también vale decir que en otros contextos fuera de México se provee servicios a nivel local, otro tipo de servicios como electricidad y otros que en México se proveen a nivel estatal o nacional. Pero aquí nos centramos porque estos son típicos servicios que se proveen a partir sobre todo de estos procesos de descentralización desde los espacios locales. Y luego nos centramos en 3 dimensiones de la gobernanza. Vamos a estudiar la gobernanza de estos servicios en estas ciudades a partir de visualizar este tema de la coordinación metropolitana y eso cómo impacta, cómo influye, cómo afecta el tema del financiamiento en la provisión de estos servicios y en la cuestión del acceso y la cobertura. Nos metimos también un poco al tema de la calidad, ¿no? Metiéndolo ahí en esta dimensión de acceso y cobertura, el tema de la calidad. Ese es el proyecto base, ¿no? Digamos, y hay publicaciones de este trabajo, pero luego, para ampliar esta perspectiva de solo 3 ciudades, dijimos, bueno, esto que tanto lo podemos replicar o lo podemos expandir a otros casos, también en América Latina, con ciudades que también son grandes, que también presentan este problema del latinoamericano. Y debido a que teníamos un mundo de información del trabajo, sobre todo de campo que hicimos con este modelito, con entrevistas, con visitas técnicas que le llamamos nosotros, con seminarios, con distintos actores, ¿no? Sector productivo, sector académico, sector sociedad civil, sector público, digamos, porque no eran necesariamente gobiernos. Nos generó tanta información
y tantas inquietudes que decidimos hacer la propuesta de libro en la siguiente, y entonces agregamos 2 casos. Sí, la siguiente. 2 casos más, Santiago y Buenos Aires. No voy a detenerme mucho en la justificación, es obvio que se trata de las ciudades más grandes, quitando Brasil, insisto, ¿no? Considero también que son las grandes capitales de esto, de Colombia, Chile, Perú y México, Argentina, ¿no? Pero también encontramos, obviamente hay rasgos como culturales, ¿no? En términos de la conquista y otro tipo de rasgos históricos comunes, pero también encontramos rasgos de contraste, ¿no? También queríamos observar rasgos de contraste en las experiencias de gobernanza metropolitana, la provisión de servicios públicos en distintos contextos. Entonces tenemos casos de gobiernos unitarios como Colombia, Chile, Perú, gobiernos federales. Tenemos procesos de descentralización distintos. En México se inicia temprano, pero se inicia de una forma distinta porque lo que se primó ahí fue la descentralización administrativa, política, luego financiera de manera muy limitada, pero en otros casos, ¿no? Como Colombia, me parece, si no mal recuerdo, Argentina, se inicia más bien por una descentralización fiscal, ¿no? Y luego se pasa a la descentralización administrativa y luego a la descentralización política. Entonces hay distintas experiencias de descentralización, también distintas experiencias de lo metropolitano y la fragmentación, ¿no? Porque hablamos de áreas metropolitanas, sí, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, México tiene una fragmentación que a veces se toma incluso como ejemplo de fragmentación en libros y en la bibliografía internacional, incluso, ¿no? 60 municipios fuera de la Ciudad de México más las 16 alcaldías, son 76 gobiernos locales. En Estados Unidos dicen es que eso no es nada porque las áreas metropolitanas son de un montón, sí, cientos de gobiernos locales, pero igual el contexto es distinto porque ahí hay más formas de poder coordinarse, de poder establecer acciones o provisión de servicio a niveles más altos. Entonces, la Ciudad de México con 76, pero hay otras áreas metropolitanas que quizá no tengan tanta fragmentación. O sea, se enfrentan a la fragmentación, pero es menos aguda, podemos decir. Y también hay distintas formas, por ejemplo, de cómo se van ocupando los espacios periféricos, ¿no? Aquellos espacios que, por ejemplo, en Colombia, en México es muy claro, en Perú obviamente, siempre, muchas veces inician con esto que se llama ocupación irregular. Bueno, mucho tiempo se llamó informal, ¿no? La ocupación informal del suelo urbano, extendido hacia otros municipios, para la ciudad ahora está irregular. Y con el tiempo se fueron ordenando, se fueron incorporando al sector formal o al sector regular. Ahí también hay contrastes de distintos tipos, hay distintas formas de cómo se fue organizando lo territorial y su administración. Entonces tenemos esos 5 casos, ¿no? Los 3 de inicio más Santiago y Buenos Aires, aunque Santiago y Buenos Aires tienen sus diferencias luego con el punto focal de los capítulos de esos 2 casos. Por ejemplo, Buenos Aires también mira mucho a la cuestión ambiental, ¿no? Y cómo se fueron construyendo esfuerzos de integración del manejo de lo metropolitano. En el caso de Santiago es muy curioso que se da una descentralización, sí, en cierta medida, pero en el discurso, no tanto así en la práctica. Una cuestión o cuestiones urbanas y metropolitanas que a veces de manera muy marcada tenían más bien espacios de poder desde lo central o desde los gobiernos intermedios, más que desde el nivel local, ¿no? En las comunas, etcétera. Sí, pasamos a la siguiente. Una vez presentado ese caso y esa estructura de análisis, quiero hacer énfasis en esto porque también puede ser de relevancia para cuestiones de análisis socioeconómico, económico, y es esto, ¿no? De la
prestación de servicios en el área metropolitana como generadores de un patrón de desigualdad. No nada más de desigualdad social en términos de que algunos municipios o algunos espacios tengan oportunidad de gozar de mejores servicios públicos, pero también eso cómo impacta, por ejemplo, la medida en que esos municipios pueden atraer actividad económica o generar empleos por esa misma carencia o pobreza en sus servicios públicos, ¿no? Entonces también se genera desigualdad económica, ¿no? Los municipios o los espacios locales que tienen una capacidad de proveer mejores servicios o una mayor cobertura, pues también tendrán una mayor capacidad competitiva para atraer, obviamente, actividad económica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ante esta prestación diferencial de servicios, está la cuestión también de la movilidad de la población, ¿no? Los ciudadanos con mayores ingresos pues van a tender a trasladarse a zonas, van a tener una preferencia por vivir en zonas con mejores servicios, ¿no? Con mejor cobertura, con mayor calidad, con más frecuencia de los servicios. En el caso del transporte, está con sus contrastes, ¿no? Porque si tienen capacidad de tener su propio vehículo, pues no sea tanto problema, pero sí en otras cuestiones como el agua o el manejo de residuos, etc. Eso genera, porque eso les genera una mejor calidad de vida. Y en contraste, aquella población que tiene menor capacidad de desplazamiento, es decir, que no tiene justo esta capacidad de decir, bueno, aquí no me dan servicios, me voy a otro municipio, pues no, porque si está ahí es porque ahí tuvo acceso a tener una casa o a tener un terreno y construir su casa y no puede decidir irse a otro lugar porque no tiene esa capacidad, ¿no? de adquirir una vivienda, un suelo para construir la vivienda. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, se trata de eso, cómo esta prestación desigual de servicios públicos afecta la calidad de vida y afecta la competitividad, además de la cohesión social en los espacios metropolitanos. Entonces, la premisa fundamental sería esa, ¿no? Que el tipo de gobernanza, la forma en cómo nos enfrentamos, incluso ante la ausencia de gobierno, puede ser un factor muy importante, determinante, esencial en la eficiencia urbana, tanto en la eficiencia local como en la eficiencia integrada de las ciudades. Como vimos al inicio, eso tiene importantes consecuencias en términos de lo que sucede a nivel nacional. Por ejemplo, el hecho de que la Ciudad de México tenga problemas de productividad por estos patrones tan monocéntricos, la población que está incluso a veces a 3 horas de sus empleos y que tiene que trasladarse todos los días 6 horas, cómo eso afecta claramente la cuestión productiva, incluso a nivel individual, ¿no? Cansancio, tiempo, etcétera. Bueno, una cuestión de bienestar o calidad de vida, justamente. La siguiente. No sé si ya me detuve mucho y si tengo mucho tiempo, pero otro hecho que destacamos en la introducción, porque ya no hubo tiempo, espacio para meternos, digamos, a esto de las manifestaciones que hubo en varias de estas ciudades, ¿no? En el 2019 ya estábamos como, digamos, en el tránsito de la investigación y de escribir, pero sí en la introducción llamar la atención de que varias de estas manifestaciones que hubo en ese año 19, pues 20 ya no, incluso por la pandemia, podemos decir que no siguió esta marcha de movilizaciones, ¿no? En Ecuador, en Colombia, la primera fotografía es de Chile, cómo algunas de estas manifestaciones tienen su raíz también en lo metropolitano. Caso concreto en Chile, recordemos que las manifestaciones que luego se hicieron más nacionales tuvieron su origen en un incremento del transporte del metro. Gente que está ya desplazada a las periferias y que representa en términos de su estructura de costos el transporte un porcentaje relativamente alto. Y como un pequeño cambio en esa tarifa impacta de manera muy importante eso, ¿no? Los costos de vida, el bienestar
de la población. Ese fue el detonante, ¿no? Luego ya se hizo más amplia, digamos, a criticar y a cuestionar un poco más, digamos, el modelo más amplio, ¿no? Incluso llegando a cuestionar esto que se llama el modelo neoliberal, ¿no? Esta cuestión de una parte de liberalización, de regulación, apertura, que ha tenido consecuencias con claroscuros, pero que en este caso sí se hace mucho énfasis en el papel que tuvo, por ejemplo, en generar desigualdad en América Latina, que también es una de las regiones. Bueno, ayer lo platicaba en el examen, Luis Lauro, la cuestión de la fuerte desigualdad en América Latina, ¿no? Entonces eso también como algo que se destaca en la introducción del libro. Me voy rápido con algo que encontramos en Ciudad de México, en la siguiente. ¿Cómo analizamos la gobernanza en estos 5 casos, en estos 3 servicios? Trasladado al tema ya empírico de análisis, lo ubicamos en este dominio de lo político-administrativo dentro de los espacios metropolitanos, midiendo la cuestión de cómo se organiza institucionalmente y territorialmente cada una de las 5 áreas metropolitanas. El tema de la coordinación, ¿cuál es el panorama en términos de los esfuerzos de coordinación, tanto vertical, es decir, entre gobiernos locales, como horizontal, vertical, ¿no? Los gobiernos locales con los gobiernos estatales, con los gobiernos nacionales. El tema luego fiscal y financiero, específicamente la cuestión de la sostenibilidad financiera en proveer esos servicios. En la siguiente, el caso Ciudad de México, no sé qué tanto, híjole, no sé qué tanto tiempo tengo todavía, pero digamos un poco el panorama es ese, ¿no? Una ciudad que está muy fragmentada, hace un rato mencionaba, son 59 municipios, que además es otro estado, ¿no? Esto de la cuestión metropolitana presenta este tipo de escenarios, ¿no? Áreas metropolitanas que no nada más rebasan los límites municipales, pero también los límites estatales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tijuana, no nada más son límites municipales. Ahí hablamos ya incluso de esta dinámica metropolitana urbana con otros países, ¿no? Es muy claro la dinámica que se da de movilidad cotidiana en estos espacios fronterizos, ¿no? Tijuana, Ciudad Juárez, aquí mismo, Tamaulipas, tenemos ejemplos de esa dinámica. Obviamente es mucho más complejo hablar de áreas metropolitanas en estos contextos transfronterizos, ¿no? Imagínense si es difícil poner a conversar a Juanito y a Pedrito, que es el presidente municipal, tal con el otro, luego poner a conversar, incluso trasciende la discusión de gobernadores, imagínense poner a platicar y a coordinarse. Bueno, no se da así, ¿no? Pero a los gobiernos de Trump y de AMLO, o de Biden y de AMLO, ¿no? Es una cuestión también muy interesante que no tenemos aquí, pero que también para ejemplificar esta cuestión de la complejidad de cómo se gobiernan, más bien cómo se manejan estas dinámicas urbanas cuando se presentan estos panoramas más complejos. En el caso de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México. Un municipio en Hidalgo, que es allá que se ve clarito arriba, y luego pues las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Que ahí es también otro tema, ¿no? Eso agrega complejidad en varios de estos casos, porque también hay que considerar que en estas capitales, por ejemplo en Ciudad de México existe, digamos, un estatus especial, ¿no? Antes era un distrito federal, ahora es ya Ciudad de México, pero aún así tiene, digamos, rasgos y características tanto de lo local, de los gobiernos locales, como de los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, esto se los cuento para ver cómo hay toda una riqueza de experiencias y de situaciones, de contexto que le añaden interés y van caracterizando de manera muy distinta a las áreas metropolitanas. Eso también para decir que no tenemos forma de establecer modelos, ¿no? Porque las situaciones son muy distintas. Si quisiéramos, nos preguntáramos qué cosa puede dar
solución o salida a este problema de gobernabilidad o de coordinación, pues tendríamos que pensar casi que, o sea, no en una receta o un modelo, sino en trajes a la medida, ¿no? Sí, ciertas pautas generales, pero básicamente cómo jugar con esas pautas con trajes a la medida. No es lo mismo, en el caso mexicano, esta área metropolitana que el área metropolitana de, no sé, alguna que solo tenga 3 municipios, ¿no? Y que no tenga este problema de los límites estatales. Porque tenemos, no sé, el caso de La Laguna, si no son tantos municipios, pero ahí está la cuestión de los estados. En el caso, pues pienso en el caso de acá de Tamaulipas, pues Tampico, ¿no? Tampico. Es una cuestión de que están ahí las 3 ciudades, pero, digamos, sí hay un problema ahí de coordinación, de comunicación, de cómo se proveen servicios, pero no es tan complejo como el caso de Ciudad de México, ¿no? Incluso tenemos en Guadalajara, Monterrey, con sus problemas y todo, pero de alguna manera me parece que esta cuestión de la fragmentación tendría que pintar ahí, porque, digamos, esas ciudades o áreas metropolitanas con menos municipios tienen mayores oportunidades de establecer, ofrecer soluciones. En Guadalajara y en Monterrey podemos encontrar ejemplos de exitosos, o más o menos exitosos, porque son un avance, representan un avance en establecer algún tipo de solución a la provisión de estos servicios. Entonces aquí el resumen sería ese, ¿no? La complejidad que ofrece en términos territoriales y en términos de todos los gobiernos locales y además en la Ciudad de México con un estatus especial. En la siguiente es como ilustrando un poco cómo en cada uno de los casos, espero que se vea más o menos, se va estructurando cada una de los servicios, ¿no? Porque tenemos ahí también todo un juego de que todos los servicios no se ajustan a un modelo de producción metropolitano, ¿no? Hay casos en los que entran gente, digamos, entes privados, ¿no? ¿Cómo se va? Si bien es una responsabilidad de los gobiernos locales proveer servicios públicos, hay muchos escenarios y cada vez se fue incrementando este avance de recurrir a la provisión desde los entes privados, ¿no? A veces en forma de concesiones, a veces en forma de permisos, de distintas formas. A veces es provisión directa del gobierno municipal. La informalidad ahí también juega un papel muy importante en estos contextos, porque cuando se dan este tipo de expansión hacia los lugares más periféricos, más alejados, muchas veces se da en el contexto de no provisión de servicios, ¿no? Se va avanzando en esa provisión muchas veces de manera informal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los residuos, con estos personajes, no es despectivo, pero estas personas con el burro, la carreta, las hacen pues eso, de recolectores de los desperdicios, ¿no? Están de alguna manera proveyendo, satisfaciendo esa necesidad del servicio. O el transporte, también tenemos muchos ejemplos de cómo el transporte se provee de manera informal, ¿no? Con bicicletas, o no sé si existen bicitaxis o con taxis, pero que no son formales, qué sé yo. En el tema del agua también a veces, por ejemplo, los que revenden, ¿no? Las pipas, a veces no son pipas que provee el gobierno local, sino que alguien la compra y revende. Y eso también para poner cómo estas situaciones de informalidad a veces son una solución, pero también no es extraño que representen un costo adicional para los usuarios que no tienen formalmente ese servicio o que no son provistos por el gobierno local, un incremento en los costos para los usuarios, digamos. Eso también lo pongo como ejemplo. El libro tiene todo un mundo de información en cuanto a todo esto que les estoy platicando, pero es para ilustrar
cómo se va dando el juego de muchas cosas, ¿no? Lo formal, lo informal, lo público, lo privado, lo local con lo central y con los gobiernos intermedios. Y eso le da mucha riqueza a todas estas perspectivas de cómo se proveen los servicios en las áreas metropolitanas. No me voy a detener tampoco en explicar, por ejemplo, cómo se da la forma de producción del transporte público en la Ciudad de México, porque tenemos también el sistema de provisión de transporte digamos, más completo, pero aún así, teniendo todas estas cuestiones del metrobús, que es esto del carril combinado, de renta de bicicletas, de transporte concesionado, de transporte eléctrico ahora, de trenes, ¿no? El tranvía, qué sé yo, toda una serie de sistemas, pero que aún así no terminan por resolver la cuestión metropolitana porque se centra ahí y eso impacta de manera muy importante también en los costos, ¿no? Como por ejemplo en la Ciudad de México, estos servicios, pues sí, se proveen, pero están cortados, digamos, por los límites de esta ciudad. Y entonces la población que se traslada de los municipios del Estado de México acá y tienen que tomar otro transporte que a veces, no a veces, sino que es más caro que en la Ciudad de México, pues tienen que resolver cómo trasladarse a tomar el metro, a tomar el metrobús para llegar a sus trabajos. Es básicamente una movilidad por motivos de trabajo lo que determina esta lógica de interacción económica muchas veces, no una integración de un mercado laboral local único, ¿no? Toda esta gente que tiene que venir a los trabajos por estas estructuras urbanas que yo les comentaba al principio. Un poco resumiendo el caso de la Ciudad de México, sin meterme a estos detalles de cómo está cortada, cómo está fragmentada, cómo en algunos casos, como la línea A y B del metro, sí trasciende la cosa, porque llegan al Estado de México, pero es la Ciudad de México la que financia eso. No. Pues ahí también hay una cuestión de cómo, esto que les platicaba, a lo mejor la Ciudad de México tiene esta capacidad de proveer el servicio, pero eso, digamos, le quita responsabilidad pues, al Estado de México de financiar esta cuestión del metro, si fuera un metro del Estado de México, ¿no? En fin, aquí más bien diría, pues los invito a que lean el libro para tener el cuento completo, pero sí, en la siguiente diapositiva, lo que se encuentra en general en la Ciudad de México es que la coordinación, le puse ahí débil por ser elegante, pero es muy difícil que en este contexto de tantos gobiernos locales exista coordinación. Insisto, hay el caso de los gobiernos locales, que además en la Ciudad de México hablamos sí de las alcaldías, pero las alcaldías, por ejemplo, no tienen un presupuesto de ingresos, ellos no generan y tampoco tienen la obligación de proveer muchos servicios más que en coordinación con el gobierno central de la ciudad, que sí es responsable de esa provisión. En fin, es una cuestión bastante compleja de resumir en los tres casos de manera detallada, pero sí decir que la coordinación es débil y eso se refleja, que es lo importante, en unas finanzas frágiles o unas finanzas comprometidas para proveer esos servicios. Obviamente hay variaciones entre sectores y entre jurisdicciones. Como parte de los resultados, quizás sí les puedo mostrar en las siguientes diapositivas los mapitas, ¿no? Que también eso está sujeto a las limitaciones de los datos. En la siguiente, que es, por ejemplo, ¿cómo mapeamos la provisión de agua? Esto es un mapa del área completa, ¿no? Aquí no están las divisiones, pero cómo se va estructurando esta provisión de agua en toda el área metropolitana. Las áreas más oscuras pues, son las de mejor provisión y sí vemos si no un patrón centro-periferia, pero sí es muy claro que hay partes que están claramente con mejor provisión de agua, digamos, de agua
todos los días. Aquí no tenemos dibujado el tema de la calidad, porque allá desde la ciudad donde la calidad es bastante dudosa. No tenemos datos, por ejemplo, de que, bueno, todos los días tienen agua, pero a lo mejor no dicen que tienen agua de 1 a 5 de la mañana, porque a esa hora cae el agua, pero no tienen agua el resto del día. Entonces, también es un poquito complejo, bastante complejo poder tener datos que nos acerquen a esa provisión de los servicios, pero ahí más o menos se va dibujando ese comportamiento. En la siguiente es recolección de residuos, y ahí pues también señalar cómo estos mapas nos pueden dar cierta impresión de que existe más o menos una cosa homogénea, pero si maparemos, por ejemplo, la calidad, pues ahí sería una cosa también bastante diferente, ¿no? En la Ciudad de México es más común ver a los carros recolectores de la Ciudad de México o de la delegación, pero en el Estado de México la provisión es digamos, o informal, que aquí no está lo informal, pero sí son con unidades muy viejas y son, o sea, digamos, está rebasada la capacidad en términos de la calidad de los servicios, ¿no? Eso también sería muy interesante ver. Aunque hay datos, pero ver los mapitas. ¿Cómo cambian estos mapas cuando vemos otras cuestiones como la frecuencia y la calidad en esa provisión? En el siguiente mapa tenemos el caso de transporte, que ahí se ve como más diferenciado, ¿no? El tema del transporte a mí me parece una cosa fascinante y de las más complejas, ¿no? En general en México creo que tenemos un problema de transporte público en términos de calidad, en términos de frecuencias, en términos de tarifas. Ciudad de México no es tanto problema, pero si luego hacemos ese contraste que les decía, Ciudad de México y Estado de México, no tener que pagar 25 pesos para llegar al metro, aunque el metro te cuesta 5 o 6, pero antes tuviste que pagar 25 pesos o más para llegar a una estación del metro, una estación del metrobús. Ahí también podemos ver, por ejemplo, una parte muy clarita en el centro. Les decía, bueno, puede que no sea tanto problema también cuando consideramos que ciertas áreas de la ciudad pues tienen mayor capacidad de tener transporte privado y no sea tanto problema el transporte público, ¿no? Por ejemplo, esa partecita más clara en el centro de la Ciudad de México es Benito Juárez, ¿no? De los municipios son los gobiernos locales más ricos. La gente generalmente pues no, digamos, a lo mejor no demanda el servicio tampoco, pues porque tiene o todos los miembros de la familia tienen, pero no todos los miembros, pero tienen 2, 3 autos que les permite pues atender su necesidad de movilidad. En fin, algo así pueden ver en el caso de los demás capítulos, ¿no? Si no con mapas, pero sí con datos en cuanto a su sostenibilidad financiera, su estructura de coordinación y su cobertura o acceso. Ahí también hay variaciones en cuanto a si se mide acceso, si se mide cobertura. Ya para cerrar, podemos en el siguiente resumir o también plantear eso, ¿no? El libro al final cierra con una cosa que quisimos hacer como comparativa y ver, bueno, ¿qué patrones podemos encontrar en estos 5 casos? Y entonces establecimos o propusimos este modelito, no es un modelo, es una categorización de modos de provisión de servicio en las áreas metropolitanas, yendo desde lo consolidado, pasando por lo en consolidación y lo fragmentado. Entonces ahí, digamos, en cada uno de esos espacios ubicamos alguna ciudad en general, o sea, no específicamente, digamos, para resumir, aunque sí se hizo el ejercicio de por servicio, pero en general, ¿cómo se ubica Lima en cuestión de provisión de servicios? Lo ubicamos en consolidado, en consolidación o fragmentado. Bueno, en consolidación, ¿no?
hay algunos servicios que sí se dan de manera central. Ojo ahí también como a veces el gobierno central es el que resuelve el tema metropolitano de por sí, ¿no? O sea, el gobierno central dice, hay una agencia, una institución, un aparato que se encarga de proveer este servicio a toda el área metropolitana y entonces ahí no hay mayor problema. Pero eso no lo hace con otros servicios, ¿no? Eso es en el caso, por ejemplo, de la empresa de agua de Lima, ¿no? Que provee a toda el área metropolitana. Pero en el caso de la Ciudad de México, pues está integrado en la Ciudad de México, pero está fragmentado en el resto de los municipios, que cada uno tiene que proveer de agua a su propio territorio, digamos, ¿no? Y hay casos como el de Bogotá, que lo pusimos más en el tema consolidado con sus asegúnes y todo, pero el hecho también de que exista esta estructura de que la mayor parte de la población viva digamos, en el caso de Bogotá, en lo que se llama el distrito capital, resuelve también algunas cuestiones, ¿no? Cómo se consolida, pero a través de que la mayor parte de la población está digamos, en esa jurisdicción que concentra a la población. En el caso de la Ciudad de México, también para ejemplificar, pues no es lo mismo porque el 60% de la población metropolitana no está en la Ciudad de México, está en el Estado de México, en sus municipios, y el otro de Hidalgo, ¿no? Entonces hay una cuestión de consolidación a partir de la cuestión territorial es más complicada. Eso fue lo que hicimos al final para poder más o menos hacer estas comparaciones, ¿no? Estos contrastes. En la cuestión de coordinación, este también sería el modelito, porque digamos, es un tema central ese de la coordinación para determinar las otras categorías, o determina en buena medida las otras categorías, la financiera o la de sostenibilidad financiera y la cuestión de la cobertura. Entonces aquí sí hicimos una caracterización de esquemas de coordinación que van desde lo más atomizado, que es el caso de la Ciudad de México también, hasta algunos esfuerzos de coordinación horizontal o coordinación vertical. En algunos casos, más que coordinación, es una centralización, como este ejemplo que les ponía de la empresa de agua en Lima, ¿no? A veces ejemplos también de ¿cómo se diría en español? Amalgamiento, sí, esto tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Bogotá, que en los 50, si no me recuerdo, cuando se daban estos procesos de expansión a otros municipios, por decreto se decía más bien, en el caso de Bogotá se le llamó anexación. Se anexaba a los municipios a la jurisdicción, ¿no? Y eso se detuvo luego por cuestiones más bien políticas. Los municipios empezaron a decir, pues, o sea, porque tú dices me voy a anexar con el distrito capital, pues eso se detuvo por cuestiones políticas, pero en su momento esa fue la forma de dar salida a estas cuestiones de expansión urbana, ¿no? El anexar a los municipios. En fin, también ahí van a encontrar la información con respecto a la experiencia de anexar a estos municipios en el caso de Bogotá. Esto fue el ejercicio, fue el ejercicio que hicimos de inicio con Bogotá, Lima, Ciudad de México, en cuanto a ubicar de manera ya específica estos servicios en cuanto a si son consolidados, en consolidación y implementación. Esos son un poco los resultados que les decía. Por servicio. Ahí resaltaría el caso de Ciudad de México también, ¿no? Es clara la fragmentación y aquí lo importante es ver en la siguiente cómo estas estructuras, insisto, tienen implicaciones para las variables de gobernanza, ¿no? Generalmente la provisión consolidada o que está avanzando más en la consolidación conduce a estructuras de sostenibilidad financiera pues más factibles, ¿no?
los costos operativos generalmente están cubiertos por las tarifas. En el caso, esto de las tarifas es importante también. Por ejemplo, el transporte en la Ciudad de México está muy subsidiado. Entonces, eso afecta a las finanzas de ese servicio, pero en general las finanzas de toda la ciudad, ¿no? Se tiene que recurrir, digamos, a otra, como que a la bolsa mayor para resolver la cuestión de los subsidios. Pero decía, el caso de la provisión consolidada en consolidación, más o menos da salida o también representa un avance en términos de sostenibilidad financiera. También es más probable que con estas estructuras consolidadas, ya sea coordinación vertical, horizontal o agencias especiales, reflejen una mejor cobertura y una mejor calidad. Y en contraste, la fragmentación implica casi siempre una pobre sostenibilidad financiera, una coordinación que se refleja en una cobertura más pobre, una calidad muy desigual. Quizá eso resumiría en buena parte la cuestión del capítulo final, que tiene que ver con esta cuestión del análisis o la visión o lo que nos resulta de todo el panorama de los 5 casos en el libro, ¿no? Es como un poco el resumen. Y ya para finalizar, la idea es un poco ver esto de cuáles vías hay para el avance de la gobernanza metropolitana. Regresaría al tema de que no tenemos un modelo, una ecuación universal. Es muy difícil sugerir un modelo de gobernanza para todo el contexto latinoamericano. Va a depender de un traje a la medida, dependiendo de esas circunstancias particulares de cada una de las ciudades, incluso dentro del mismo país. Es decir, en México no podemos decir este es el modelo que les va a resolver zonas metropolitanas sus problemas de provisión de servicios. Pero sí se puede tomar en cuenta buenas prácticas que en contextos internacionales se presentan, de buena gobernanza, incluso de formación si no de gobiernos, pero sí de un mayor poder en lo político, en lo financiero, en las capacidades técnicas a estos espacios. Es un problema interesante, por decirlo de alguna manera, porque es una cuestión dinámica, ¿no? Quizá resolvemos ahora, podemos hacer una propuesta y resolver ahora, pero la ciudad posiblemente se siga expandiendo. Entonces hay otro espacio que queda fuera. Y bueno, digamos, es un problema en constante movimiento. Entonces la respuesta no es fácil, pero sí se pueden dar formas de... Yo no diría que existe ausencia de gobernanza, por ejemplo, en casos como la Ciudad de México. Lo que quizá podemos decir es que existen estructuras de gobernanza o deficientes o inadecuadas o pobres, porque al final las ciudades dan respuestas quizá deficientes, parciales, a sus habitantes, pero es, digamos, una cuestión que siempre está como en la mesa de la discusión, ¿no? Y yo insistiría con esta cuestión de que si esto lo vemos en el plano de lo económico, es necesario, incluso me atrevería a decir que existieran políticas económicas que atiendan la cuestión de los problemas de la ciudad. Para resolver cuestiones de bajo crecimiento, de rezago económico, de rezago social a nivel nacional, hay que mirar a las ciudades y particularmente a las áreas metropolitanas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que me extendí mucho. No, está bien. Muy interesante la plática sobre el tema de la gobernanza metropolitana. Sobre todo un tema novedoso para los que están aquí participando, imagino, ¿no? Pero que nos trae, es decir, a la memoria, el recuerdo de los problemas de gobernanza locales que vivimos todos, independientemente de que sea metrópolis de esa magnitud de las 5 ciudades que usted ha mencionado, o metrópolis de una menor envergadura, como son las ciudades que no son Ciudad de México, en México en particular, ¿no? Me imagino que en México, Ciudad de México es la única metrópoli con esa dimensión en el país, y las demás son metrópolis de alguna manera
subordinadas, subsidiarias por el tamaño y todo el conjunto de servicios que se provee. A mí me interesó sobremanera tu exposición debido a la relación que tiene con la provisión de los servicios, ¿no? Un tema que últimamente he estado trabajando, en particular los servicios intensivos en conocimiento, pero este en particular, es decir, de la exposición suya, vemos que puede haber mejores gobernanzas y peores estructuras de gobernanza, ¿no? Depende ya de cada país, depende de la provisión de servicios y de una cantidad de estructuras que dependen de cómo funcionan para que haya mejores o peores gobernanzas, ¿no? Me imagino que comparando estas 5 ciudades con la gobernanza de los países ricos, digamos, por ejemplo, el caso de Singapur o Japón, que son ciudades calificadas como de muy alto nivel de calidad de vida, estas estructuras de gobernanza funcionan bien. Y han sabido de alguna manera estructurar las relaciones entre los proveedores públicos y privados para que los ciudadanos tengan un nivel de gobernanza, de acceso a los servicios con suficiente calidad y precio para tener un nivel de vida mucho mejor del que tienen en las ciudades latinoamericanas. Es decir, que la gobernanza de la ciudad metropolitana de alguna manera va unido a los procesos de desarrollo socioeconómico en los países, ¿no? Y las ciudades se benefician de ello, ¿no? Las grandes ciudades metropolitanas. Y sobre todo me interesó mucho cuando se hacía referencia, doctora, a la prestación de a la prestación diferencial de servicios públicos y privados. Y cómo esto diferencia a las ciudades entre sí, ¿no? A las ciudades y a los diferentes municipios, puede ser, como el caso de la Ciudad de México, que hay una cantidad de municipios que cada uno no son iguales, los servicios, la calidad y la prestación de servicios que tienen, ¿no? Por ejemplo, el servicio de gas, servicio de calidad de Internet, puedes tener Internet, pero la calidad, la velocidad no es la misma, es decir, uno no puede trabajar un informático en un lugar donde la velocidad sea, no sé, de 10 megas, que en un lugar donde tenga 100 o 200. Allí eso es muy importante para la productividad de las industrias, ¿no? Como puede ser también otro tipo de servicio, el servicio del gas, por ejemplo. Un problema que tenemos en Ciudad Victoria. Es decir, los gobiernos metropolitanos de Ciudad Victoria pasan y los servicios, la provisión de servicios de calidad y cantidad es pésima, ¿no? Ahorita Ciudad Victoria no tiene, por ejemplo, servicios de gas entubado, ¿no? Por lo que eso limita tremendamente la competitividad en el centro del estado al no tener acceso a ese tipo de servicios. Entonces las empresas ven, obviamente, analizan, estudian la ubicación donde van a invertir y prefieren invertir en otros lugares donde el acceso a este tipo de servicios sea de calidad y el mejor precio, ¿no? Por eso el tema me ha parecido muy, muy interesante. Y solamente era este comentario preguntarle, decir, de qué manera a lo mejor podemos la gobernanza, como no, es decir, verla como prácticas que pueden transferirse de aquellos países que tienen estructuras de gobernanza que transfieren o dotan de competitividad más elevada y cómo podemos mejorar esto para, en el caso de la gobernanza en las ciudades que no son metropolitanas, pero que son también necesarias o necesitan del acceso a este tipo de servicios para mejorar la calidad, la competitividad, el empleo, los ingresos y de alguna manera mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Con respecto a esto de los modelos y para responder un poco a esto de las buenas prácticas internacionales y cómo contextos de países avanzados usan acciones, pondría como incluso para enfatizar el problema, ¿no? Hace un par de años estuve en sabático en Bruselas y uno pensaría, bueno, es una ciudad que estas cuestiones, porque además las ciudades europeas son ciudades muy compactas, pues eso se pensaba, a pesar de que en casos como Francia sí se da esta discusión de lo metropolitano desde los 60, ¿no? Caso de París.
Pero me llamó mucho la atención en un seminario que se discutían estas cuestiones de la migración, las migraciones internacionales. Ya en ciudades como Bruselas se está presentando esta cuestión de ocupación a veces irregular en las periferias, en los espacios más alejados y en contextos de servicios públicos eficientes. Entonces yo diría que es un tema muy, digamos, central, ya no nada más para nosotros. El caso del libro es América Latina y sí es una cuestión aguda, pero esto de la gobernanza global de las ciudades es un tema, me parece, fundamental. Digamos que si bien hay pues digamos, un orden internacional que nos va marcando diferencias, bueno, los países adelantados, los países menos. Pero en términos de este tipo de problemáticas tan básicas como es proveer servicios, proveer transporte, proveer agua, que te recojan la basura, son las ciudades las que finalmente van a tener que resolver o responder a ese tipo de cuestiones, muchas veces por la falta de capacidad. Es decir, suena contradictorio porque las ciudades, como ya platicamos, con frecuencia no tienen recursos financieros, no tienen capacidades técnicas, no tienen capacidades políticas, pero al final se van a tener que encontrar formas de resolver eso porque, digamos, a nivel de los gobiernos nacionales se tienen estas mismas deficiencias, ya se están observando, pero con el agravante de que pues se mira como desde lo macro. Yo decía, esto de insistir en las políticas económicas desde el nivel central, mirando a lo local. Y yo decía, el agravante en el caso de los gobiernos centrales es que con dificultad, ante esa necesidad, a pesar de esa necesidad, no han volteado la mirada porque no tienen, quizá no el interés, quizá no es porque no sepan que ahí es en las ciudades, en lo local, donde se están librando estas batallas, sino porque están perdiendo la capacidad de poder manejar incluso los temas de la vida nacional. Mucho menos van a tener la capacidad o la acción para resolver esos problemas. Entonces yo diría que es un tema que a mí me fascina. O sea, yo soy economista y un poco con esta transversalidad de cuestiones, pero es digamos, un problema que tiene como muchas entradas, muchas miradas. Podríamos quedarnos todo el día discutiendo esta cuestión, pero yo diría que se tienen que resolver. O sea, ¿cómo se resuelve? Se tienen que resolver, pero yo creo que va a ser mucho construir estos trajes desde los esfuerzos locales, sin dejar de demandar ciertas respuestas del gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, facilitar el que estos acuerdos sean obligatorios o que exista un reconocimiento más formal, más legal de agencias o de organismos quizá muy especializados, ¿no? Una agencia de transporte metropolitano, una agencia o una oficina de provisión metropolitana del agua, pero sí al menos que sea un facilitador en términos de eso, ¿no? Y de un poco facilitar capacidades locales, diseñar instrumentos de capacitación, qué sé yo, a lo local. Pero digo, muchas veces esto se contrapone a los intereses políticos, o sea, como hay zonas metropolitanas en donde en un municipio es de un partido político, en otro municipio otro partido político, y aparte, ¿no? Digo, como por ejemplo en Venezuela y Tamaulipas, ¿no? Que llegado a haber hasta 3 diferentes partidos políticos compartiendo los mismos problemas, ¿sí? Y sin embargo, y muchas veces no hay avances precisamente por los intereses particulares de estos políticos, ¿no? Y por otra parte, el mercado no ha podido tampoco resolver estos huecos, ¿no? que se tienen. Entonces, ni por un lado ni por otro, donde las mayores afectaciones, pues obviamente son para las poblaciones. Sí, digamos,
A eso le pondría como la economía política y la gestión local. Es un tema también de gobernanza local, ya no digamos metropolitana, porque estas cuestiones pues se dan incluso en ciudades o espacios que no son necesariamente metropolitanos. Yo le llamaría así, y es una cuestión bastante compleja, ¿no? La cuestión de los partidos, la cuestión de competencia política, el tema de los proyectos de corto y largo plazo, porque, por ejemplo, pueden existir coyunturas en las que coincidan los partidos políticos, se proponga, se implemente un proyecto, pero en el siguiente ciclo cambian los partidos y esos proyectos se pierden continuidad, se eliminan. Digamos, es una cuestión, digo interesante, pero sí es bastante problemático. Lo otro, el sector privado. En los 80, por todo esto de la implementación de este esquema de liberalización, de regulación, privatización, etcétera, hubo como parte de los argumentos esto de la ineficiencia del Estado para varias cosas, para varias funciones. Y con eso dar entrada al sector privado, ¿no? Con el argumento de que iba a resolver esta cuestión de una manera más eficiente. Sí es cierto que se mostraron, digamos, esta gestión desde el gobierno central, sobre todo en provisión de servicios de distinta índole, mostró deficiencias hasta los 80. El asunto es que el panorama no ha sido muy distinto en este otro esquema en donde ha habido mayor participación de la esfera privada para poder servir. Ahí también hay una cuestión que resolver, ¿no? Si es porque ahora se habla también incluso de asociaciones público-privadas para muchas cosas, para proyectos, incluso para provisión de servicios públicos, pero ahí también la justa medida de esa combinación y que tanto los gobiernos delegan un poco esta función social de poder servicio, porque al final es una función social a pesar de que la provisión sea privada. En algunos casos eso genera desigualdad porque pues hay lugares donde el mercado simplemente no le interesa porque las personas, las familias no tienen el poder adquisitivo para... y digamos, esa ineficiencia social va mucho por ese lado. A lo mejor si es más eficiente, es una mejor calidad el esquema privado o semi-privado, pero generalmente eso incrementa las tarifas o los costos y no toda la población tiene acceso. Entonces se buscan formas informales, aunque resultan igual costosas de alguna manera, pero cuando la provisión formal viene del sector privado, generalmente es con tarifas más altas. Un último comentario, no sé cómo andamos de tiempo. Sí, estamos bien, algunos compañeros que creo que en 15 minutos más podemos estar, 10 minutos más. Bueno. Ramiro que quiera preguntar. Ok, nada más un comentario. Me llama la atención que de las zonas estudiadas, solamente una tiene una provisión en un servicio consolidada, ¿no? Que es la del agua, que es algo también muy difícil. Las demás están en consolidación y en el caso de México fragmentadas, ¿no? O sea, de plano, ¿no? Pero creo que sí hay experiencias que se pueden rescatar como decíamos, ¿no? Y en el caso del agua que es vital, por ahí a lo mejor hay una esperanza, ¿no? No sé. Sí, el asunto es interesante en términos de que esas soluciones no siempre se dan. A pesar de que es deseable que se den en lo local, a veces es por mandato de niveles de gobierno más altos. Eso de alguna manera resuelve esta cuestión de la integración metropolitana, la comunicación metropolitana. El caso que poníamos ahí de Lima con el agua es porque Lima, más bien el gobierno peruano tiene una agencia de provisión de agua para SEDAPAL, para proveer al área metropolitana. Pero ahí eso genera también conflictos, ¿no? De distintas formas, pero se generan conflictos incluso con
más cuándo serán desde el gobierno del estado o desde el gobierno. Pero se resuelve de alguna manera la cuestión, al menos el cobertor, aunque el conflicto local ahí sí. Quiero preguntar, de los casos que se estudió, ¿cuáles fueron o percibió usted que eran más eficientes? Si los que eran gobiernos unitarios o gobiernos federales. Y también quería hablar, si tenías intención, que no era el caso de estudio, pero si la reforma política que existió en la Ciudad de México, profundizó un poquito más el problema o se alcanzaron soluciones gracias a esta reforma política. En el caso de distinguir gobiernos federales unitarios, creo que no hay un patrón. O sea, sí resulta con algunos esquemas más eficiente el caso de Lima, en Perú, pero en el caso de Santiago, por ejemplo, hasta hace poco, ahora es una oportunidad, un espacio de oportunidad el hecho de que van a tener una nueva constitución, pero hasta hace poco era más bien, otra vez, el gobierno, más bien era como un todo, ¿no? Podían intervenir en cuestiones de Santiago Metropolitano, gobiernos intermedios, regionales, el gobierno central y es muy raro que los gobiernos, en las comunas o los gobiernos locales ofrecieran como, más bien como que alzaran la voz para poder resolver sus problemas específicos. Entonces ahí no veo como un patrón si es mejor. Porque incluso en el tema de la descentralización uno pensaría, pues es que es en los gobiernos federales donde se da esta descentralización de manera clara. Y en realidad en América Latina, incluso en los gobiernos unitarios, esa descentralización en la práctica se dio, se está dando. El caso de Chile lo pongo porque es como muy vivo, ¿no? La cuestión de la nueva constitución, de cómo incluso en la nueva constitución hay espacios de las facultades que pueden tener gobiernos regionales o nuevas facultades que puedan tener gobiernos regionales, incluso gobiernos metropolitanos. Y la otra pregunta de Ciudad de México con respecto a la reforma política, la cuestión metropolitana no la resolvió. Se pudo haber modificado alguna dinámica dentro de la Ciudad de México, digamos, la ciudad como tal, pero no el tema metropolitano. La interacción de la ciudad con los municipios en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, no se resolvieron. Quizá, o en todo caso, la reforma lo que hizo fue quitar un poco el peso más bien el papel del gobierno central, del gobierno, porque tenía un espacio fundamental, ¿no? En elegir digamos, en el recorrido de la reforma, en elegir o designar al regente, ahora es jefe del gobierno. Tenía como una voz más clara, ¿no? en las decisiones de la ciudad. En todo caso, la reforma dio más autonomía, pero a la ciudad, ¿no? Dio más capacidades a la ciudad, pero la dinámica metropolitana creo que no se alteró por eso. Vamos a pasar un poquito la palabra, seguro Ramiro, Rolando, ¿quieren preguntar algo? Por favor, o hacer algún comentario. Sí, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rolando, soy profesor de la facultad. Y bueno, estamos hablando, o se habla de gobernanza metropolitana y Repite el audio. siempre... Perdón, ahí me escuchan. A ver, ¿me escuchan Pégate mejor? más el micrófono. A ver, ahí. Sí. Sí, digo, al hablar de gobernanza metropolitana, inmediatamente pensamos en un contexto urbano. Sin embargo, la composición de las ciudades y de las metrópolis en México,
proviene de un contexto rural. O sea, lo que observamos en muchas ciudades de México es que se han construido las ciudades absorbiendo ejidos, absorbiendo rancherías, y es algo que incluso sucede en Ciudad Victoria y en muchas otras ciudades, como en el mismo Tampico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué rol tiene el contexto rural y la participación del contexto o del ámbito rural en este rubro de la gobernanza metropolitana? Sí, esto es muy interesante y pertinente, es muy importante esto por eso, más que hablar de gobernanza urbana, porque pudimos haber, aunque fueran áreas metropolitanas, pudimos haber, incluso para hacerlo más claro, más atractivo, hablar de gobernanza urbana. Y es cierto que no se trata únicamente del gobierno de las ciudades. También es cierto que no todos los procesos de expansión se dan, digamos, en otras urbes en América Latina, en este juego de expansión que absorbe pueblos, que absorbe, sí lo podemos llamar, ¿no? Absorbe rancherías, absorbe muchos espacios o territorios que, digamos, en la bibliografía hablan de algo que es la dinámica periurbana, ¿no? Espacios en donde la convivencia de lo rural con lo urbano es muy claro, pero donde de todos modos lo urbano sigue dictando las pautas. Me parece que es una cuestión fundamental para entender la gobernanza de lo metropolitano, incluso más allá de los servicios públicos, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de sostenibilidad de las ciudades por la necesaria interacción con esos espacios, ¿no? Quizá no de manera tan intensa, pero cómo estos espacios se convierten digamos, estos espacios rurales se convierten en territorio de oportunidad para resolver problemas a muchos no les gusta, pero de autosuficiencia o de alimenticia, ¿no? Como la agricultura urbana, cuando se habla de estas interacciones, es muy importante para muchas ciudades, ¿no? Esta interacción de demanda de alimentos y demanda de otros recursos, demanda de mano de obra también muchas veces. Porque ante la pérdida de eso, digamos, de esos espacios que antes eran para agricultura, para ganadería, para otro tipo de actividades predominantemente rurales o, vamos, más bien agrarias o agrícolas, pues la población tiene la necesidad de tener modos de vida para su mantenimiento. Entonces, a mí me parece que estas dinámicas periurbanas deben jugar un papel muy importante en cómo se resuelven esos problemas de gobernanza metropolitana. Insisto, no nada más en términos de los servicios públicos o de proveer servicios públicos, que sí es importante, pero también en ámbitos mucho más amplios, ¿no? Ahorita puse el ejemplo de esta cuestión alimentaria, pero esta dinámica de mercados laborales integrados, esta necesidad de recursos de trabajo de la ciudad central hacia estos espacios. También insisto que no en todas las ciudades de América Latina, por eso no lo puse como central, se da necesariamente este tipo de expansión. Hay muchos rasgos que distinguen a las ciudades en sus procesos de expansión territorial, pero en el caso mexicano sí es cierto, ¿no? Esta dinámica periurbana sigue siendo muy importante. Sí, gracias. Y es que es justamente creo yo, el poner incentivos en el ámbito rural, me parece que le restaría bastantes incentivos a las migraciones o a las que ya no hay, migraciones masivas del campo a la ciudad, pero creo que le restaría mucha presión a las ciudades en seguir recibiendo personas que obviamente no tienen los mismos beneficios y los mismos incentivos en el ámbito rural. Por lo tanto, se van a las ciudades para tener acceso a mejor educación, servicios de salud, oportunidades de empleo. Entonces, creo que el aspecto rural sí es también relevante y debería de formar parte de las políticas de gobernanza metropolitana. Muchas gracias. Sí, en principio, como parte de políticas de ordenamiento territorial. Ramiro quiere preguntar. Sí, Ramiro, pásalo, Ramiro.
Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Un saludo a todos y en especial a la doctora Alejandra Trejo, una gran amiga. Y pues también cabe señalar, bueno, varios de ustedes lo saben, pero no todo el mundo. Bueno, ella fue mi directora de tesis doctoral y pues un placer nuevamente. ¿Puedes pegar más al micrófono, Ramiro, por favor? Sí, estoy muy juntito al micrófono, nada más que quizás sea ya un poco el audio, pero bueno, espero se logre escuchar. Ustedes me dicen si algo no se entiende. Y bueno, un saludo y felicito además el libro, por lo que vi en la presentación, pues es un libro muy interesante porque aborda una problemática, eh, digamos, muy compleja y muy interesante y clave para el desarrollo socioeconómico de los países en general y pues en particular de los latinoamericanos. Los casos de estudio pueden arrojar luz interesante sobre las políticas que pudieran ser exitosas a la luz de los problemas que se identifican. En el caso mexicano, pues sobre todo considerando digamos, el caso de análisis que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues nos ilustra y nos invita a trabajar fuertemente dado los graves problemas y digamos la fragmentación que está presente, incluso en comparación con otras entidades o con otras, digamos, metrópolis del ámbito latinoamericano. Destacaría que quizá en el caso de la Ciudad de México, más o menos alguna vez había hecho una estimación cuánto podría representar la zona metropolitana de la Ciudad de México y andaba rondando el 17-18% de la población nacional, es decir, que estaría concentrando tan solo ese espacio metropolitano conformado, como ya se dijo, por 76 municipios, pues algo así como el 17-18%. Me parece que en otros contextos latinoamericanos llega a ser incluso del 40 al 45%. No obstante, si consideráramos que a nivel nacional existen alrededor de 59 zonas metropolitanas, ya la relevancia de lo metropolitano en México es de alrededor del 60% en cuanto a la concentración poblacional. Entonces, la mayor parte de la población mexicana y bueno, ya a nivel mundial, como se dijo, habita en las ciudades, de ahí la relevancia del urbano. Pero hablar de gobernanza implica, como ya vimos, ahora sí que abordar temas que implican una transversalidad muy importante y el reto de analizarlas es verdaderamente grande. Destacaría que algunos de los problemas que de hecho se mencionan ya en la presentación, pues es, digamos, la dificultad para la coordinación, cuestiones vinculadas a las capacidades institucionales, que son un reto en diferentes niveles. Y yo diría, y parte también de lo que se mencionó, es que se depende mucho de las voluntades políticas y esto tiene mucho que ver con los costos políticos en términos político-partidistas. También la ausencia quizá de no existencia de una política de Estado en materia de ordenamiento del desarrollo urbano y regional en lo general. Y en ese sentido, y aparte digamos, de la reflexión un poco, saltaría la siguiente pregunta. ¿Qué margen o posibilidades habrá de implementar una política con una visión de Estado, con una visión de más de largo plazo y que pueda superar esos obstáculos que comentamos? Muchísimas gracias y estoy aquí atento. Saludos a todos. Gracias, Ramiro, muchos saludos. No te alcancé a escuchar muy claro al principio, pero me quedo con la pregunta, que digamos,
en términos de cómo pasar del plano discursivo, teórico, de análisis, de diagnóstico, planteamos un escenario de posibles soluciones. Y yo, pues como comenté en la presentación, es muy necesaria esa política de Estado. Debo decir que en este gobierno, principalmente desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha desarrollado como una batería, así como un conjunto, una caja de herramientas, en términos de planeación, en términos de ordenamiento, en términos de posibilidades de coordinación metropolitana. El asunto aquí es cómo pasamos de eso, ¿no? De tener un conjunto de planes, programas, manuales, a efectivamente implementar. Y va a ser muy complicado en tanto esta posibilidad de coordinación y de planeamiento desde lo metropolitano se haga obligatorio. Yo creo que ahí el tema sería incluso de envergadura de una reforma constitucional para hacer esto posible. Y lo otro tiene que ver con una política de Estado, no nada más de ordenamiento territorial, de planeación urbana, sino lo que de manera tan reiterada ha dicho, una política económica territorial, ¿no? Es decir, y eso no se ha hecho, ¿no? Se sigue sí elaborando planes de ordenamiento, digamos, instrumentos de planeación urbana, pero por ejemplo eso está desligado de otro ámbito que es la Secretaría de Economía, por ejemplo, de cómo eso se articula con el tema económico. Yo insisto, es muy importante mirar a las ciudades para resolver, si no todos, sí algunos de los problemas más importantes de crecimiento y de desarrollo económico en el país. El tema de los servicios públicos es un claro ejemplo, ¿no? Lo pensamos más en términos de eso, de ordenamiento, de gestión de lo local, pero no tanto en términos de eso, cómo afecta la competitividad económica o la productividad de las ciudades. Y eso, cómo se traslada luego al plano de lo agregado, ¿no? Problemas de competitividad y de crecimiento y de desarrollo a nivel nacional. Entonces, mientras no se voltee la mirada a esta articulación de lo urbano, o de lo territorial más bien, porque hablar de lo urbano pues deja un poco esto de fuera de la dinámica necesaria entre lo rural y lo urbano. Entonces, la articulación de lo territorial con lo económico, yo creo que van a quedar volando ahí esfuerzos como más aislados, y el otro tema es ese, ¿no? El de la obligatoriedad para que finalmente se puedan concretar, no nada más en el corto plazo, sino en el más largo plazo, estos esfuerzos de coordinación, por ejemplo, o de asociatividad. Muchas gracias, doctora. Es que estamos un poco de tiempo, estamos limitados por el tiempo que queda la doctora aquí en Ciudad Victoria. Les agradezco a todos la asistencia. Y si hay, Luis, si quiere decir. No, muchas gracias. Creo que fue una sesión muy agradable esto de conversar. Nosotros vamos a ir conversando, tenemos que ir vamos a ir a comer, y bueno, es lo padre de esto, ¿no? Poder seguir platicando estos temas. Por cuestiones de tiempo, bueno, pues aquí sí tenemos que cortar. Vamos a seguir después con otras actividades que ya en su momento estaremos dando a conocer. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego.